A ver, vamos a empezar con un enigma. Uno que está ahí, en una antigua tumba de piedra en Jerusalén, y que al mismo tiempo es el centro de una división enorme en una de las religiones más grandes del mundo. Y aquí está el kit de la cuestión. La Biblia no dice ni una palabra sobre esto. Y en ese silencio, en ese silencio han resonado siglos y siglos de fe, de tradición y, cómo no, de muchísimas disputas. Pues bien, nuestro viaje arranca justo aquí, en una iglesia de la época de los Cruzados, en el Monte de los Olivos, un lugar que, para muchísima gente, es la tumba de la mismísima Virgen María. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque chocan dos ideas de frente. Por un lado, tenemos una tumba física, real, excavada en la roca. Y por otro, la creencia en una ascensión directa al cielo. Esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo puede haber una tumba para alguien que, según una creencia fundamental, nunca permaneció en ella? Claro, como la Biblia no daba una respuesta clara, las primeras comunidades cristianas intentaron rellenar ese hueco. Y de ahí surgieron principalmente dos teorías. Una dice que María se fue con el apóstol Juan a Éfeso, en la actual Turquía, y que allí vivió y murió. La otra sostiene que aunque quizá muriera allí, su cuerpo fue trasladado a Jerusalén para ser enterrado en ese lugar exacto. Entonces, para comprender por qué hoy se piensa de formas tan distintas, hay que retroceder en el tiempo y ver cómo las dos grandes ramas del cristianismo interpretaron estas historias tan antiguas que, recordemos, no están en la Biblia. Hubo un punto de partida clave, un acuerdo fundamental en el año 431. En ese momento se declaró oficialmente a María Theotokos, que en griego significa portadora de Dios. Pero ojo, el consenso sobre qué pasó con ella al final de su vida, bueno, eso ya es otra historia completamente diferente. Y aquí es donde vemos la gran división. Por un lado, la tradición ortodoxa nos habla de la dormición. La idea es que María se durmió, o sea, tuvo una muerte natural y pacífica, y después fue llevada al cielo. En cambio, la tradición católica desarrolló con el tiempo la doctrina de la asunción, su subida directa al cielo en cuerpo y alma. O sea, imaginemos esto. Durante casi 1900 años, la Asunción fue una creencia popular, muy extendida, sí, pero en 1950, de repente, ¡pum!, se convirtió en algo mucho más serio. El Papa Pío XII la declaró dogma de fe. Vamos que, para que nos entendamos, esto significa, la Iglesia ya no discute más sobre esto, es así y punto. Una verdad revelada e irreversible, de obligado cumplimiento para todos los católicos. Pero, claro, la historia nunca es tan sencilla, ¿verdad? No es solo una cosa de católicos y ortodoxos, porque llega el siglo XVI, llega la Reforma Protestante y lo pone todo patas arriba. Y lo que sus fundadores pensaban sobre María, la verdad, podría sorprender a más de uno. Normalmente, lo que se cuenta es que los reformadores, barrieron con todo lo que tuviera que ver con María, que lo veían como un exceso católico sin base en la Biblia. Pero, ¿y si la realidad fuera mucho más interesante y compleja de lo que parece? Fijaos en esto. Lejos de ignorarla, el mismísimo Martín Lutero sentía un respeto enorme por María. Esta cita suya lo deja clarísimo, ¿no? Es una devoción que, la verdad, choca bastante con la imagen que se suele tener de la Reforma. Y esto es lo importante, lo que hay que entender. Los grandes nombres de la Reforma, gente como Lutero, Calvino, Zwinglio, defendían ideas sobre María que hoy en día muchos protestantes considerarían totalmente católicas, como su título de Madre de Dios o incluso su virginidad perpetua. Y toda esta historia tan enrevesada con todos sus giros nos trae al panorama tan diverso que tenemos hoy en día. Hablamos de cifras enormes. Para más de 1.300 millones de católicos, la Asunción es dogma, es incuestionable. Para casi 260 millones de ortodoxos, la dormición es una de sus fiestas más importantes. Pero, ¿y el resto? ¿Qué pasa con el gigantesco y diverso mundo protestante? Pues mira, dentro de ese mundo tan variado que es el protestantismo, el caso de los anglicanos es súper interesante. Ellos siempre buscan lo que llaman la vía media, una especie de camino intermedio entre las posturas más católicas y las más protestantes. O sea, no hay una única postura oficial sobre María, es un espectro. Por un lado tienes a los anglocatólicos, con una devoción que a veces es casi idéntica a la católica. Por el otro, a los evangélicos, que la respetan, claro, pero sin ningún tipo de veneración. Y en medio, la gran mayoría, que aceptan su papel como teotocos, pero rechazan de plano que creencias como la Asunción sean un dogma obligatorio. ¿Por qué? Pues porque no están en la Biblia. Vale. Y después de todo este viaje, uno se puede preguntar, ¿y por qué importa todo esto? ¿Qué más da lo que pasó con una tumba en Jerusalén hace 2000 años? Pues importa y mucho,
porque en el fondo, hablar de María es hablar de algo mucho más grande. Es hablar de una de las tensiones fundamentales que existen dentro del propio cristianismo. Es el eterno debate ¿dónde está la verdad? ¿Está solo en lo que pone, palabra por palabra, la Biblia? Esa es la postura de sola escritura de muchos protestantes. ¿O está también en la tradición, en lo que la Iglesia ha transmitido durante siglos? Esa es la visión de católicos y ortodoxos. Es increíble pensar que la historia de una sola persona se ha convertido en el centro de más de 2000 años de debates, de arte, de cultura y, por supuesto, de fe. Al final, la historia de María nos demuestra que la fe no es una lista de hechos y ya está. Es un relato vivo, que no para de evolucionar. Y su misterio, en el fondo, nos obliga a todos a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Dónde buscamos la verdad? ¿En las páginas de un libro antiguo? ¿En la voz de la tradición? ¿O en esa danza compleja entre las dos? La respuesta a esa pregunta no solo define lo que se cree sobre ella, sino la propia naturaleza de lo que significa creer.